En los próximos años van a desaparecer algunos trabajos tradicionales, como los cajeros y los agentes de viaje. ¿Sabe por qué? La irrupción de los robots y las nuevas tecnologías tienen la respuesta. Y según el informe realizado por profesores de la Universidad de Oxford, el 47% del total de los empleos está en riesgo en el mundo, cifra que aumenta en Chile al 54% para los próximos 25 años. Es el tema que en esta noche en Ciudad Inteligente vamos a analizar con un panel especialmente preparado para esta oportunidad. Bienvenidos a compartir Ciudad Inteligente Televisión, donde usted puede seguirnos a través del canal 38.1, 38.2, Televisión Digital, para Temuco, Padre Las Casas, también en el canal 48 Telefónica del Sur. Nos encuentra para todo el país y a través de todas nuestras plataformas por ufromedios.cl. Para participar usted puede tomar el WhatsApp, el más 569-7141-5007 y puede participar también de esta conversación que esperamos para usted tenga alguna respuesta. Sin duda ya se ha dado cuenta cuando va a algún supermercado se encuentra que usted tiene que pesar la fruta y el pan. Pero no tan solo eso, ya puede pasar por una caja automática y cancelar con su tarjeta sin la intervención de un cajero humano. Eso y mucho más lo vamos a conocer esta noche en el panel que hemos invitado a participar a nuestro abogado Rodrigo Bustos Pacheco, quien nos acompaña en radio y que hoy día también está en televisión. Rodrigo, bienvenido a Ciudad Inteligente nuevamente. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Marcelo Taito, docente de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Frontera, está con nosotros. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Bueno, y quienes durante el último tiempo han hecho noticia con esto son los trabajadores del retail, particularmente los trabajadores de Walmart. Y hoy estamos con Jorge Paredes, quien es dirigente del sindicato Interempresas Trabajadores SIL Walmart. Bienvenido, Jorge, gracias por estar con nosotros también. Buenas noches, Miguel Ángel, gracias por la invitación y a colocar este tema en palestra que está afectando a los trabajadores del retail y de otros sectores más. Hoy debemos señalar, estuvimos en un seminario Temuco Inteligente que se desarrolló en un importante hotel de nuestra ciudad. El tema era precisamente ubicar a nuestra ciudad Smart City, en lo que significa el desarrollo de una capital regional con características especiales. Las noticias no son buenas. Los expositores han insistido y han confirmado que lo de Smart City y lo que significa la puesta en vigencia de estas tecnologías son una forma de mirar de otra manera trabajo y la acción laboral. Y claro, en eso, Rodrigo, sin duda que podemos ver que está desprotegido el trabajador. Tenemos que innovar respecto de lo que significa código del trabajo, lo que es la legislación laboral en general. Sí, Miguel Ángel, mira, lo que ocurre básicamente, para contextualizarlo, es que nuestra legislación, como siempre, va pasos atrás. ¿Y eso por qué hay que reflexionarlo desde ya? Hay que reflexionarlo desde el punto de vista de que nuestra legislación no está adaptada, no está visualizando lo que va a ocurrir los próximos años. Nuestro Código del Trabajo básicamente establece una serie de protección, efectivamente, para el trabajador, pero no tiene la variable, en mi concepto, de internalizar en la idea de lo que viene de la inteligencia artificial. O como bien tratan en algunos casos más especializados, la singularidad tecnológica, que significa, en otras palabras, que en los próximos años va a haber un avance tan importante en tecnología que es muy seguro que puede superar incluso la inteligencia humana. Y lo estamos viendo hoy día en contexto social, en la cual trabajos se están perdiendo, futuros empleos y profesiones también van a tener que perderse probablemente, porque precisamente las máquinas, la inteligencia artificial estaría superando y realizando de mejor forma la actividad que de manera repetitiva pueden hacer los seres humanos.
Eso indica que, por ejemplo, el tema administrativo puede ser perfectamente suplido por un tema automático. Una de las características más importantes de y relevantes de esto es que hay que entender que todos los trabajos que están circunscritos en actividades que son repetitivas, claramente van a ser reemplazados por las máquinas. Eso es un hecho de la causa, como decimos los abogados. Es un hecho que ya está. Ahora, luego, profesiones o actividades que también requiera un nivel cognitivo básico o intermedio que de alguna manera genere procedimientos repetitivos también, actividades como de informes de presupuestos o, por ejemplo, el tema de impositivo, profesiones como contador e incluso abogado, podrían verse mermadas en el futuro principalmente porque precisamente estos sistemas de inteligencia artificial podrían ser superados a la calidad humana. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Las perspectivas que tenemos, en otras palabras, son profesiones o actividades del ser humano que sean muy especiales, muy dedicadas. Y yo creo que hoy día también, y eso también hay que tomarlo en consideración desde el punto de vista de la ley, porque ¿qué reflexión quisiera hacer con todos ustedes? Dice relación con que muchas veces cuando se piensa la ley, no se piensa en el ser humano que hay detrás. Y en este punto tenemos que reflexionar mucho más allá por qué queremos rescatar. Entonces nosotros tenemos que pensar que la ley que nos va a tener que proteger dice relación con proteger al ser humano, al individuo, a la individualidad y a las habilidades que tiene el ser humano en eso. Rodrigo, ¿cómo llegamos a eso? Porque efectivamente el empresario, la persona que tiene un negocio, lo que hace es buscar una rentabilidad. El Estado, por su parte, mientras mejor le va a esa persona, hay un crecimiento que significa que se está avanzando y se está respondiendo a políticas económicas que lleva adelante en su mandato. ¿Quién respalda al trabajador, al ser humano, como usted lo dice? Sí, lo que pasa es que básicamente nosotros tenemos la siguiente perspectiva. Hoy día el Código del Trabajo permitiría, por ejemplo, al empleador, al empresario, poder desvincular a un trabajador necesariamente por las famosas necesidades de la empresa. Es decir, aquellas adecuaciones económicas, financieras, reestructuración que le permitirían desvincular a trabajadores, que es un poco la realidad que es lo que está ocurriendo dentro de nuestra sociedad. Esa es la figura que hoy día el empresario quiere buscar la mejor eficiencia, eficacia y rentabilidad. Pero bueno, ¿cómo construimos para el futuro? Podemos hoy día proteger al trabajador y seguramente nuestros jueces a través de los procedimientos laborales, de tutelas laborales o de juicios laborales en este contexto, van a poder proteger al trabajador en los próximos años. Pero se viene realmente una necesidad de cambio, no solamente el paradigma del cambio de lo que dice relación con la actividad propiamente tal que hace un trabajador y su capacitación. Por ejemplo, yo creo que no solamente se exige una modificación legislativa, sino que cultural. En los contratos y en las negociaciones colectivas en el futuro, exigir la capacitación de trabajadores en la perspectiva de estas adecuaciones, estas inteligencias o estas automatizaciones. En las negociaciones colectivas, tener claramente un ítem para poder capacitar y dejar a nuestros trabajadores en el futuro en mejor estado de lo que están. ¿Por qué? Porque nos encontramos hoy día con que nos despiden a trabajadores precisamente porque se requiere mayor eficiencia y eficacia en los procedimientos. Así es. ¿No es cierto? Y desde esa perspectiva nosotros entendemos que, claro, es más eficiente y eficaz. ¿Pero qué va a generar? Genera desempleo. Y todos bien sabemos que un alto desempleo en Chile lo que va a producir es una afectación económica. Es decir, el problema es también simbiótico. Es decir, en otras palabras, tenemos que pensar en ese problema sistémico que se va a producir. He ahí el desarrollo no solamente normativo, es decir, mejorar las leyes, adelantarse sobre esta situación, exigir un trabajo conjunto entre trabajador y empresario en esta materia, sino que también la educación. Un último ítem en esta idea. Estaba reflexionando para tramitar o ver este tema que íbamos a tratar hoy día y me parece que debo recoger algunas ideas básicas de alguien que reflexionó que el punto central de esto es que nuestra educación hay un problema de educación desde base. Nos enseñaron a muchos de nosotros a estudiar determinadas formas y determinados sistemas productivos, ¿no es cierto? Nos enseñaron qué teníamos que aprender, qué teníamos que saber, qué profesiones teníamos que tener en el futuro, y eso cambió. Hoy día, por ejemplo, también la educación tiene que cambiar porque tiene que ser más creativo. Eso las máquinas por ahora todavía no nos pueden superar los humanos. La creatividad, la empatía,
¿Y eso dónde lo podemos realizar? En el aula. Entonces, en otras palabras, la legislación también tiene que abordar en mejorar estos temas. Y la perspectiva desde esa vía. Bueno, la situación que hoy advertimos en Chile, básicamente en el retail o en otros servicios donde ya la automatización es parte del quehacer diario, es también, y es más evidente en el resto del mundo y en países desarrollados. Jorge, al respecto, Marcelo, estamos bien, estamos mal, no estamos anticipando mucho, o en definitiva hay que ir mirando lo que puede llegar acá porque estamos a la vuelta de la esquina la tecnología. Bueno, la verdad que en Chile todavía, con respecto a Latinoamérica, estamos bastante bien en cuanto a las cifras de automatización y ese tipo de cosas, pero con respecto a los países desarrollados vamos más o menos 10, 15 años atrás. Ahora, muchos hablan hoy día de los temas de la revolución digital y todo, pero tenemos que ver que la primera gran revolución, la revolución industrial, fue la primera que empezó, ¿cierto?, a dejar mucha gente sin sus puestos laborales cuando empezaron a reemplazar, ¿cierto?, grandes máquinas, el trabajo que hacían cientos de personas. Hoy día pasa lo mismo, pero ya lo vemos porque estamos viendo, como decías tú en momentos anteriores, la máquina del supermercado, ya todos nosotros pesamos nuestra fruta. Yo me crié de niño, ¿cierto?, con una persona que siempre estuvo ahí, siempre la saludé y siempre estaba y pesaba la fruta. Es más, estaba el emporio antes. Sí, la gente aprendió y hace su propio peso. Y así, hay un montón de actividades que poco a poco, que son muy simples, que las van sustituyendo por una máquina, y hay otro tipo de actividades más complejas que están siendo sustituidas. ¿Qué pasa? El año 2018, el año pasado, ya fue el momento culmine donde las empresas ya empezaron a invertir fuertemente, sobre todo las empresas internacionales grandes, en inteligencia artificial. Porque hoy día los sistemas de inteligencia artificial ya tienen la capacidad real de ir aprendiendo. Y al ir aprendiendo tareas, se hacen sistemas inteligentes que mejoran los procesos. Lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo. Claro, y empiezan a existir los riesgos, es decir, todos los puestos de trabajo que son muy básicos, con poca calificación técnica, fácilmente pueden ser sustituidos por una máquina o por un computador. Sistemas de atención al cliente con reconocimiento de voz, con reconocimiento de cara, todo ese tipo de tecnologías disponibles hoy día para la mayoría de las personas. Tecnología que hace 5 años atrás eran películas de ciencia ficción. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que el panorama competitivo y de trabajo cambie mucho. Entonces, las empresas buscan oportunidades para, obviamente, tratar de ganar más dinero. Pero no es un tema que es para todos, porque el empresario pequeño no tiene todavía acceso a esa tecnología. Pero poco a poco la tecnología se hace más barata. ¿Quién tenía acceso a computadores hace 30 años atrás? Sí, claro. Nadie. O a teléfonos inteligentes hace muy poco, 3, 4 años. Hoy día nosotros, cualquier persona puede adquirir un computador. Estamos hablando de notebook desde 120.000 pesos. Esos son los precios hoy día. Con capacidades de proceso para estas cosas. Evidentemente, va mirando para allá el servicio, el retail, la venta, y evidentemente, Jorge, uno de los temas que llamó la atención en la negociación colectiva que tuvieron ustedes últimamente con Walmart, claro, estaba presente también la remuneración, todo eso, pero ustedes también hicieron hincapié en lo que significa establecer criterios para la aplicación de la automatización en el servicio que entrega al cliente esta empresa, que en Chile se llama Líder, pero que tenga un componente humano. ¿Ustedes están preocupados por eso? Efectivamente, nosotros dentro de nuestro proyecto de contrato colectivo, tal como lo mencionaba el abogado, nosotros colocamos cláusulas que tuvieran relación con la transformación de los procesos productivos que está haciendo Walmart. Y no tan solo acá en Chile, sino que a nivel mundial. Obviamente, una de las cláusulas es proteger las fuentes laborales de los trabajadores. Pensar que gran parte de los trabajadores que hoy en día trabajan dentro de la industria del retail, no tan solo en supermercados, sino que la industria, son mujeres. Y las jornadas que trabajan estas mujeres van directamente en jornadas de 30 horas, 18 horas, y así los trabajos de alguna u otra forma son hechos por gran parte de las mujeres. Y esto también ha traído consecuencias. Obviamente, de cuando Walmart empezó a instaurar este modelo de procesos productivos, transformando diversos
oficios o puestos de trabajo para hacerlos más eficientes, trajo consigo algunas desvinculaciones. Supermercados que antiguamente funcionaban con 400 personas, hoy en día funcionan con 200. Entonces, si bien Walmart asumió los costos que tenía la desvinculación de estas personas, pero hoy en día la preocupación más transversal es a raíz de la transformación que ellos quieren hacer. Y esto tiene directamente relación con la planificación estratégica que hace Walmart cuando los ejecutivos planifican en cómo, cuándo y por qué vamos a hacer esto, pero resulta que si bien ellos planifican, esta información no baja a quienes dirigen la operación, que son los gerentes de venta, jefaturas, y también esto no llega a los trabajadores, lo que de alguna u otra forma presenta una resistencia a los trabajadores al cambio, a estos procesos y muchas veces las desvinculaciones de esto. Perdón, ustedes siempre han tenido algún grado de conflicto, por así decirlo, con los contratos, porque en un comienzo la función estaba especificada, o era cajera, o era reponedora, o era vendedora, etc. Posteriormente se pasa por un contrato que es casi de servicio múltiple, y ahí se generan los primeros conflictos en el retail entre empresario y trabajador, me da la impresión, ¿no? O sea, Walmart hoy en día en Chile opera con 5 formatos supermercadistas, donde está Líder, que es una de las marcas más conocidas, Express de Líder, Acuentas, Central Mayorista y Econo. Si bien es cierto, en Acuenta, que es uno de los formatos que está segmentado a otros sectores o están dentro de la periferia de las ciudades, ya existía el modelo polifuncional, que efectivamente ya estaba operando en Chile. Pero a raíz de esto nosotros empezamos a estudiar más qué significa el ser polifuncional. Y resulta que hoy en día, si bien el trabajador estaba haciendo la función de polifuncional, pero su contrato decía operador de sala. Entonces tenía una contradicción jurídica que la resolvimos a través de un dictamen de la Dirección del Trabajo, donde efectivamente Walmart estaba cayendo en una ilegalidad y por ende nosotros también obviamente tomamos las medidas del caso para ir arreglando estos temas y obviamente plantear a la opinión pública la situación que se está viviendo en la transformación de los procesos y también a los parlamentarios, que es un ente importante, que son los que legislan. Como bien mencionaba el abogado, nuestra legislación chilena está a años luz en cuanto a materia laboral, a la protección. Si bien entrega cierta protección en algunas condiciones, pero en cuanto a la transformación de los procesos, a cómo se llevan a cabo de esto, hoy en día no hay nada que proteja al trabajador. O sea, hoy en día, si bien el empresario dice el trabajador, nosotros negociamos con el trabajador. Pero hoy en día el trabajador dentro de la relación laboral es la parte débil, donde no tiene un poder negociador en cuanto a las condiciones de su perfil de cargo, que va más allá en cómo se hace la función. Si bien la empresa cuando elabora el perfil de cargo del trabajador tiene determinadas ciertas funciones, pero hoy en día se le quieren agregar más funciones por el mismo dinero. Y eso es lo que nosotros hoy en día pusimos en nuestra negociación. Si el trabajador hace más funciones, que a raíz de la economía de escala que se genera el ahorro en costo de ese proceso productivo, se traspase una utilidad al trabajador. ¿Es posible eso, Rodrigo? A ver, la legislación hoy día claramente es años luz, como dijo Jorge en este caso. Los trabajos, y es una norma jurídica, el contrato que celebran en las negociaciones colectivas. El contrato es una ley para las partes, por tanto uno puede construir estas normas que están faltantes o que carece la legislación en términos generales, se pueden ir acotando con buenas redacciones de contrato, con buenas negociaciones que digan relación con los puntos centrales de mejoramiento. Eso sí es posible. Y esos son los avances que se están haciendo. Porque pensemos, en la elaboración y que esto sea ley, demora mucho más y el proceso tecnológico después está en vigencia. Ya está obsoleto. Entonces, aquí hay que tomar en consideraciones que yo creo que nos pilló la máquina, nos pilló la tecnología y tenemos que avanzar en la construcción de normas dentro de los contratos
para mejorarlo. Y ahí, no solamente en materia laboral, también tiene que haber todo un conjunto de normas que tiendan al desarrollo, a la mejora de los procesos productivos e incentivos en esta materia, también para el pequeño empresario, ya sea materias impositivas o de desarrollo de tecnología, con el trabajador. Exacto. Marcelo, ¿hay algún ejemplo, algún símil que nos permita decir cómo en el resto del mundo estas empresas han ido generando algún grado de protección al trabajador? Aunque insistimos, hay una mirada difícil por el tema de lo que significa rentabilidad. Mira, y además de la rentabilidad hay otra fuerza muy importante que es la fuerza del consumidor. Hoy día el consumidor joven, hablemos de otros países, el millennial, gente que hoy día tiene 18 o 20 años, que va a ser el gran consumidor del futuro, prefiere atención automatizada. Prefiere ir a un supermercado donde no interactúa con gente y pasa pierde el tiempo en la fila, dice. Prefiere hacer cola en una máquina que donde está el tema humano. Y esas son las cifras que uno puede ver en Estados Unidos, que la mayoría de la gente joven prefiere compra automatizada, ir a retirar el producto a la tienda, comprarlo en el celular, cuando va de camino a la tienda para llegar allá y sacarlo y pagarlo. Y ojalá no hablar con nadie. Y esos porcentajes avalan tomar decisiones de reemplazo. Y esa tendencia empuja además a las empresas a que automaticen. O sea, es un buen negocio para la empresa automatizar, pero además el público lo pide. No el público tradicional de nosotros de 30 años para arriba, no. Pero el joven, el que tiene hoy día 17, 20, 25, el que va a tener 35 años en 10 años más. El gran consumidor del futuro cercano. Entonces es un tema que hay fuerzas que empujan a estos procesos de automatización y, como bien dices tú, empiezan a forzar a que la gente pierda puestos de trabajo. Sí, claro. Veía algunos ejemplos respecto de esta comparación del trabajo humano y la automatización. Y tenemos ejemplos en los últimos días en Chile. En Osorno, a un funcionario se le olvida cerrar una llave y genera un conflicto que todos lo hemos visto. Más al sur, a otro funcionario se le olvida cerrar la llave y contamina con petróleo gran parte de la costa. Entonces, claro, frente a esto, Jorge, como es poco defendible la opción de la empresa cuando comienza a automatizar. Pero eso tiene relación igual muchas veces con las condiciones que tienen estos trabajadores. En los casos que tú planteabas, habían casos de las condiciones que efectivamente tenía un trabajador. Hoy en día, si bien la automatización permite hacer los procesos más ágiles, pero también en qué condiciones se hacen. O sea, el trabajador cuando pasa a hacer una función más automatizada o se cambia el perfil de cargo, es cómo ese trabajador va a desempeñar esa nueva función. Porque no tan solo es el trabajo, sino que hoy en día tenemos un tema en cuanto a la legislación laboral que tiene relación con las enfermedades profesionales. Porque hoy en día, si bien estamos discutiendo todo lo que es la transformación de los procesos productivos en la industria, pero tenemos una legislación que es la Ley 16.744, que no se hace cargo de estas enfermedades profesionales. Hoy en día, dentro de las mutualidades, tenemos gran parte de rechazos por licencias y enfermedades profesionales que se producen a raíz de esto. Entonces, tenemos que avanzar de qué forma, porque la automatización ya llegó para quedarse. El desafío hoy en día es a los parlamentarios, a la ciudadanía, cómo los organizamos para trabajar estos procesos productivos y cómo se llevan a cabo en cuanto a la educación para avanzar en esto. Porque si bien gran parte y la estadística lo dicen que los puestos o funciones más repetitivas van a desaparecer, y no tan solamente en trabajos que son de mano de obra, digamos, no calificada, sino que también en trabajos que son profesionales, ejemplos, médicos, abogados, que necesitan unos estudios... Periodistas, dígalo nomás. Periodistas, en todos los sectores, o sea, los estudios, y si lo vamos a la estadística en el sentido, se estima que el 40% de los conductores y conductoras, porque hoy en día igual tenemos conductoras, de aquí al corto tiempo desaparezcan las funciones, y esto va a raíz
de la transformación de los procesos que se están haciendo en las carreteras. O sea, esto no tan solo afecta al retail, si bien hoy en día es lo más visible, pero en un corto tiempo más, ¿cómo se va a llevar a cabo? O sea, hoy en día, ejemplo, si lo llamo al sector público, hoy el registro civil está en movilización a raíz de los procesos productivos que están llevando ellos, que algo tan simple que sacar un certificado hoy en día se puede hacer de manera digital. O sea, ya hay una persona o 2 personas o 3 personas, si lo llamo a nivel país, miles de personas que estarían perdiendo su fuente laboral. Entonces, no es un tema que solamente sea de un sector, sino que va más allá. Y eso es lo que igual desde la Central de Trabajadores, la CUT, se ha planteado al Ejecutivo. Pero resulta que hoy en día tenemos un Ejecutivo que está empecinado en una agenda de trabajo que va a raíz de la flexibilidad laboral y no se hace cargo de los problemas que ya tenemos. Entonces, el llamado es hacerse cargo de las situaciones que ya estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras, en cómo se hace y cómo se avanza. Porque acá recordar que si bien los empresarios o el Estado aportan los capitales para su negocio, pero los que hacen crecer esos capitales son los trabajadores. Y eso no hay que olvidarlo. Marcelo, es un hecho que lo que estamos viviendo, lo que hemos compartido en estos minutos de programa, es una realidad que está ahí. Pero ¿cómo equilibramos? Porque el ejemplo que pone Jorge respecto del registro civil, para quienes nos están mirando y están en su casa, dice, pero ¿cómo dice ese ejemplo? Para mí es muy fácil hoy día entrar a mi computador y evitarme la cola, evitarme ir para allá, e incluso la locomoción, que no la pago porque lo hago desde mi casa y tengo los documentos que necesito. Mi pregunta es, ¿cómo llegar en este justo equilibrio entre lo que significa avanzar tecnológicamente en entregar un servicio más efectivo a las personas y no caer en el otro lado, como dice Jorge, en orden a terminar con fuentes laborales? Yo creo que una de las principales actividades que hay que hacer es capacitar. Capacitar, la gente tiene que aprender nuevas cosas, empezar a utilizar el conocimiento como herramienta de generación de riqueza. No solamente utilizar las manos, que es lo que hemos enseñado por cientos de años. No, empezar a utilizar el conocimiento. El conocimiento y hoy día y la información es uno de los activos más importantes y más valiosos que están disponibles en el mundo. Empezar a explotar. Yo sé que hay mucho problema en las bases de la educación de nosotros, desde los niñitos de primero básico, que a veces no hay un fuerte... Se están haciendo muchas cosas, pero yo creo que falta mucho y hay que empezar a capacitar a la misma gente en los contratos. Yo pienso en los contratos colectivos, exigir capacitaciones, exigir más que solamente dinero, un seguro en la educación, aprender a hacer cosas nuevas, porque la competencia viene y si no son estas empresas, van a ser empresas nuevas que van a partir con formatos digitales. Claro. Entonces, uno puede decir, claro, Walmart se está transformando, pero puede venir otro que parta desde cero en digital. Entonces nos encontramos con enemigos que ahí no hay nadie que pueda decir, oye, es que me cambiaron las reglas del juego. Son escenarios difíciles, que uno los ve. Yo siempre le digo a mis alumnos, la ventaja que tenemos nosotros en Chile es que podemos ver lo que pasa en el futuro, mirando lo que hace Estados Unidos en temas comerciales, mirando lo que hace Europa, mirando lo que hace China. Ellos van adelantados, podemos ver las experiencias, las tendencias, tan claritas. Van a pasar aquí. Si no son en 5 o 10 años más, los caminos ya están trazados. Nosotros vamos siguiendo los caminos de los otros. Y en los otros países uno ve negocios atendidos por una persona, máquinas que reciben la plata, te dan el vuelto, hacen todo. Hoy día tenemos que recordar que Chile, todas las personas tienen acceso a una cuenta bancaria. Exacto. Tienen tarjeta Visa. Hay visas prepago, tarjetas Magna. Y está la cuenta RUT, que es absolutamente además, democrática. Nosotros hace 10 años atrás, los problemas principales del comercio electrónico decían, ¿cómo la gente me puede pagar? No había medios fáciles. Solamente aquellos que tenían cuentas corrientes tenían acceso a pago en línea. Hoy día todos. Yo puedo estar en DICOM, puedo tener deudas, pero tengo mi cuenta, y no solo cuenta RUT, hay como 4 hoy día disponibles. Qué buen ejemplo, ¿eh? Porque ahí podemos ver cómo la tecnología también ha ido modificando formas de pago. El cheque antiguamente era de un sector solamente, era difícil tener una cuenta corriente
y el cheque era un documento muy preciado. Pero mira, hoy día no existe. Niñas mayores de 12 años y niños mayores de 14 tienen acceso a una tarjeta con su nombre, con su identidad, para comprar en Chile o en el extranjero con su cuenta, en este caso, del Banco del Estado. Un tema que no deja de ser interesante. Lo dije al comienzo del programa, hoy hubo un interesante seminario en Temuco donde se miró a esta capital regional en la perspectiva de Smart City, en la perspectiva de ciudad inteligente, pero que además se entregue un cuidado especial a lo que es el patrimonio que tenemos, patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural de nuestras comunidades. Y entre ellos estuvo Leonardo Maldonado. Él es socio fundador de Gilliver y un hombre que ha recorrido el mundo viendo estas experiencias. Quisimos conocer la opinión de él para precisamente aportar a la conversación que tenemos esta noche en Ciudad Inteligente de Ufrovisión. Pasemos a ver a Leonardo Maldonado y su opinión respecto de este tema. El recurso humano es renovable y eso significa que hay que renovarlo. Necesitamos ser capaces de aprender el resto de nuestras vidas. Si no, vamos a quedar obsoletos. Y vamos a quedar obsoletos no solamente gente que tenga poco estudio, va a quedar obsoleto todo el mundo. Demuestra un botón. La manera que funcionan las leyes norteamericanas, cuando un abogado defiende un juicio, tiene que estudiar todos los casos previos. 50% de los abogados norteamericanos se dedican a estudiar casos. La inteligencia artificial lo va a hacer 10 veces más rápido por un décimo del precio. El 50% de los abogados norteamericanos va a quedar cesante. No estamos hablando de gente poco preparada necesariamente. Estamos hablando de todo el mundo. Lo que necesitamos asumir es que necesitamos educarnos y reeducarnos de manera permanente de aquí en adelante. La caducidad de la gente va a ser un hecho, no es refutable. La pregunta es qué hacemos con eso, cómo nos reciclamos a nosotros mismos. Ese es el desafío de fondo. Bueno, Rodrigo ahí hace un ejemplo de los abogados en Estados Unidos. ¿Qué de verdad y qué de realidad hay de eso? ¿Es así? No solamente una verdad, no solamente está en Estados Unidos, está en España, está en Chile, aunque tú no lo creas. Lo que pasa, mira, es que, ¿cuál es el problema que se me presentó en el ámbito de mi profesión? La formación de un abogado dura aproximadamente 5 años. Algunos casos más. Algunos casos más depende, si quieren profundizar en algunas materias. Luego de eso, dentro de lo que se dice relaciones con el aprendizaje de normas y mucho de la enseñanza, en mi opinión, y lo que hemos visto, también hago docencia en esta materia, está fuera ya de foco el aprendizaje de memoria o memorístico de normas jurídicas o de leyes que se modifican. Hoy día estoy con la ayuda de un software, con un computador que me permite buscar la ley. Actualmente ni siquiera necesito el código, el texto, el papel. Recurro simplemente al computador para ver la norma. Hoy día también ha habido un cambio paradigmático en cómo debe enseñarse. En las escuelas ya debe aprenderse a entender, a reflexionar sobre la norma, más allá de encontrar el concepto del aprendizaje de una norma específica, puesto que ya una computadora lo hace. Te quiero poner un ejemplo. En España ya hay elementos, hay una línea de desarrollo que se llama jurimetría, que explica y tiende a buscar fallos jurisprudenciales y buscar la tendencia predictivamente de cómo van a fallar determinados jueces. Es decir, hay modelos que uno paga ya, los estudios jurídicos más importantes en España y en Estados Unidos, por cierto, pagan para entender cómo fulano, determinado juez, falla, porque hay un software que determina la predicción de cómo va a fallar en determinadas causas. Es una receta. Es una receta. Es más, busca jurisprudencia, analiza cómo debe determinar de fallo, y es así que le permiten ahora a los abogados buscar mejores estrategias para poder defender a sus clientes. Ahora, ¿esto por qué está ya aquí? Nosotros ya tenemos herramientas para poder obtener alguna jurisprudencia digital, buscar algunos modelos que nos permiten encontrar mejores argumentos. Pero ya la modificación de la tramitación electrónica también hizo un cambio gigantesco. Hoy día el televidente lo puede perfectamente ver. Ingresa a
www.poderjudicial.cl y se encuentra con su clave única, que ya es necesario para ingresar, puede ingresar y entrar a ver su causa. Aquella causa que de alguna manera antiguamente, y todos recordarán, se realizaba a través de coser físicamente Sí, claro. el expediente. Hoy día, por cierto, todavía está el papel. Uno va a tribunal y va a encontrar la copia, pero se tramita, el expediente ahora es digital. Todo documento debe ser realizado con firma electrónica y los abogados debemos realizar. ¿Qué pasó ahí? Nuestros técnicos jurídicos, nuestros procuradores, dejaron del trabajo de ir a dejar el documento al tribunal, porque yo tramito en Temuco y puedo dejar un escrito en Punta Arenas. Lo más claro de eso es que cada vez que hay estos hechos que generan conmoción, las autoridades dicen, nos vamos a querellar. Y nosotros como medio de comunicación, intendente, ¿a qué hora va a ir o dónde va a ir? No, ya se hizo. ¿Pero cómo? Se hizo a través de la asesoría respectiva y se hace a través de un computador. Efectivamente, hoy día tenemos ese tema. ¿Qué significó? Para que ustedes sepan, significó hacer un cambio de mentalidad en todos los profesionales del ejercicio profesional de la abogacía, en cómo tramitar, en cómo también enseñarle a la transparencia al cliente de que usted puede revisar su causa. Ya puede ir chequeando lo que va haciendo el profesional. Pero a su vez también, esta información también es muy rica en datos, que recién se estamos tratando de entender. ¿Cuántas querellas se presentan por qué determinado es el delito? ¿Cuántos tipos de demandas de arriendos existen? ¿Cuántas pensiones alimenticias se fallan de determinada manera? Todo eso podría ser perfectamente analizado, que ya perfectamente una labor que podemos hacer los abogados y analizar esa información a través de otras profesiones, porque esto ya requiere de muchas profesiones, de poder trabajar y analizar esos datos para mejorar la calidad de la justicia chilena. Bueno, lo que vamos recogiendo dice claramente que aquí el tema educacional va a ser básico para poder avanzar y enfrentar esta nueva era digital. Fíjense que informes que entrega España, según el Observatorio para el Empleo en la Era Digital, 8 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 30 años van a encontrar un empleo relacionado con el ámbito digital en trabajo que aún no existen. ¿Esa es la línea, Marcelo? Sí, estaba recordando con nostalgia los carteros. El famoso correo electrónico llegó. Imagínate cuántos puestos de trabajo perdidos. Es una cosa que va a seguir. La tecnología sigue avanzando, van a crearse nuevos puestos de trabajo, nuevas profesiones, quién sabe qué tipo de ingenierías o de trabajo habrán en 20 años más, pero también muchas otras labores se van a ir perdiendo. Muchas cosas. ¿Recuerdan, no sé, esas imágenes de las trillas en la región 100 años atrás? 200 personas en una hectárea cortando el trigo con las manos. Eso hoy día... Ni siquiera para muchos eso no es ni recuerdo, porque fue. Entonces, el tema, hay que prepararse, hay que, sobre todo la gente que hace clases en las universidades, hablarle a los alumnos con claridad de que deben permanentemente, hoy día un título profesional no asegura que va a tener un trabajo para toda la vida, que sí, 50 años atrás era posible, hoy día no. Más ahora en la administración pública. Como decía recién tú, la cuña que mostraste, hay que ir viendo, reinventándose, ir conociendo, estar pendiente del entorno, porque las cosas están cambiando muy rápido. Lo que estamos hablando hoy día, hace 5 años atrás, era de ciencia ficción. Jorge, ¿cómo lo asumen ustedes esto como dirigentes de trabajadores de un servicio tan importante como es el retail, que yo diría que es, no sé si estoy equivocado o no, pero 50% del trabajo en el país, ¿o no? O sea, dentro de la región representa un volumen importante de trabajadores. Recordar que esta es una región directamente de servicio y negocio. Y agrícola. Entonces, yo creo que Marcelo dijo algo bien importante. El tema de la educación es primordial, la capacitación, en cómo se lleva a cabo. ¿Qué tipo de capacitación se va a hacer a los trabajadores? Hoy en día tenemos que el Estado no se está haciendo cargo de las capacitaciones adecuadamente, porque sigue capacitando, por decir un ejemplo, en cajero bancario, y resulta que hoy en día muy pocas personas van al banco porque todo se puede hacer a través del celular. Entonces, es visualizar en cómo, cuándo y por qué se van a hacer qué tipo de capacitaciones y basada en los futuros trabajos o en la transformación de los trabajos que se están dando.
Entonces, eso es lo principal, porque las personas tienen la capacidad enorme de adaptarse a las nuevas situaciones. En cómo se hacen es el desafío que hoy tenemos como sociedad, no tan solamente como sindicato o centrales de trabajadores, sino que como sociedad. En cómo hacemos esos cambios para cuidar las fuentes laborales de los trabajadores y que los trabajadores también no presenten una resistencia a estos cambios, porque, como lo decía yo al principio, la robotización, los procesos productivos y la transformación de estos llegaron para quedarse. Es como hoy en día lo hacemos cargo para poderlo enfrentar de buena forma. Y también es como el Estado también se hace cargo, porque si bien es cierto, nosotros como sindicatos podemos instaurar estos temas dentro de nuestros contratos colectivos que tiene relación la capacitación, la educación de los trabajadores para que enfrenten de buena forma estos cambios, pero también hay un desafío para el Estado, porque recordar que gran parte de estas capacitaciones que hacen las empresas tienen beneficio tributario, que las empresas descuentan un porcentaje de los impuestos que pagan. Entonces, y muchas veces estas capacitaciones son usadas para los altos ejecutivos y muchas veces no llegan al trabajador que desempeña la función de operario dentro de las distintas ramas productivas que tiene la empresa. Y te quería contar ahí, Jorge, porque Chile ya vivió un proceso de término de labores, como en el Biobío con el tema de las minas de carbón y Lota. Todos vemos cómo se tuvo que transformar casi una ciudad que dependía de una producción. ¿Qué se hizo? Se empezó a capacitar en peluquería. Evidentemente no dio el resultado esperado. A propósito, me llama la atención la cantidad de peluquerías que hay y barberías que hay en Temuco. No sé cómo es el negocio, pero bueno. Pero a lo que voy yo, ¿cómo no equivocarnos esta vez cuando tenemos que capacitar a gente que va perdiendo una ocupación que desarrollaba, no sé, los últimos 20, 25 años? ¿Cómo evitar que se generen estos cursos que yo lo estoy viendo también con preocupación, que son de gastronomía, que son de coctelería, donde vamos preparando a personas que me parece interesante, que hagan emprendimiento, pero si saturamos el mercado, no va a tener resultados. O sea, ¿cómo preparamos? Yo creo que primero que nada un trabajo en conjunto, Estado, trabajadores y empresarios. O sea, para mí, sistema tripartito... Y esa mesa está funcionando, ¿no? O sea, hoy en día, si bien hay algunas mesas que funcionan, pero no son vinculantes. O sea, hoy en día el Estado pregunta, pero de qué forma se van a hacer los procesos no funciona adecuadamente. Entonces, yo creo que, primero que nada, tiene que trabajarse en forma tripartita. Segundo, entregándole más poder a los sindicatos y organizaciones representativas de los trabajadores, en el sentido de que éstas puedan negociar las condiciones futuras en los trabajadores, pero esto también tiene relación con la educación que tengan los dirigentes, porque hoy en día, si un dirigente no tiene conocimiento de una determinada materia, muchas veces se ve enfrentado a situaciones en las cuales desconoce profundamente. Entonces, también tiene relación con eso. Entonces, por ende, la educación acá juega un rol importante, no tan solo para los trabajadores, sino que para todo el entorno que rodea el sector productivo, para enfrentar de buena forma los cambios, porque hoy en día, como bien tú colocabas un ejemplo, hay capacitación en repostería y otras que es lo que generan, si bien generan emprendimientos, pero hay estudios que también dicen que una parte importante de estos emprendimientos fracasan porque no tienen los conocimientos técnicos y muchas veces se ven enfrentados a situaciones tributarias que en vez de ser una ayuda, los perjudica porque tienen malos procedimientos en la tributación y otras cosas y se ven enfrentados a situaciones a la cual después fracasan. Segundo, se crean empleos precarios donde el gobierno dice se bajó la tasa de cesantía en la región, pero ¿de qué forma se está bajando? O sea, dicen se crearon 1.000 nuevos empleos o entraron a cotizar 1.000 nuevas personas, pero ¿de qué forma? Entonces eso muchas veces esos emprendimientos no tienen la capacidad de generar solvencia económica ni siquiera para cubrir los costos fijos
que tienen estos emprendimientos. Capacitar, educar para enfrentar este momento tecnológico que se asoma al país. Marcelo, ¿un refrigerador puede hacer el pedido de la casa en el futuro cercano? Eso existe hoy día, solamente que las empresas no están vendiendo directamente en Chile aún a los sistemas automáticos, pero en Estados Unidos y varias marcas de refrigeradores ya existen. Es la llamada la Internet de las cosas, donde los artefactos se conectan automáticamente a la red y hacen sus cosas, previamente programados por el dueño humano, pero pueden hacer eso y eso existe. En Temuco existe, usted puede programar, encender, apagar el televisor, las luces, regar y todo eso. Claro. Cada vez más accesible para la gente común poder cualquier persona comprar esa tecnología. Ah, claro. Efectivamente, la competencia que se ha generado en orden a que hoy día yo puedo tener un restaurante, pero tengo la cocina en la casa y tengo los pedidos a través de todos estos servicios que hay hoy día y puedo tener una gran clientela sin tener una silla y una mesa donde tengo que tener un garzón y todo ese elemento. Y con tus permisos como corresponde, si se puede. Pero claro que se puede. Entonces, yo creo que volvemos al punto inicial en que, Rodrigo, veíamos esto de poder conjugar el interés del empresario por lograr un negocio. Porque la verdad es que en la sociedad uno de pronto puede ser empresario, pero también es comprador y también puede ser trabajador. O sea, puede estar en diferentes ámbitos. Y también puede ser presidente de la República y ser jefe del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo entrar a equilibrar? Que en el fondo eso aparentemente es el problema que hace asustar a los trabajadores en general. Hoy día al retail y mañana a todos. Yo creo que nos está pasando algo como sociedad muy, muy fuerte y que hay que despertar. Nosotros no estamos reflexionando, no estamos pensando. Yo creo que son muy, muy buenas estas instancias que se dan a través de Ciudad Inteligente, de poder reflexionar, poner en el tapete un tema. Pero, ¿qué significa reflexionar? Significa, en otras, pensar cómo quiero vivir la vida como ciudadano, como individuo, como un ser humano. ¿Qué valores quiero que en esta sociedad prevalezcan? Y desde ese punto de vista, visualizar una sociedad que de alguna manera puede ser mejor. Y esto no estoy hablando de algo utopía o muy filosófico. Esto es parte del trabajo diario que tenemos que hacer con nuestros trabajadores, con nuestros empresarios. ¿Por qué? Porque todos estamos partiendo del concepto de una idea de individualismo, es decir, el egoísmo puro. Pero el egoísmo puro también, y ya bien sabemos que ya toda una teoría económica existe al respecto, puede ser beneficioso para todos. Pero, ¿qué es lo que queremos construir? Y ese es el tema importante. Nuestros parlamentarios, nuestros dirigentes, es importante que pongamos estos temas de debate, adelantarnos, reflexionar. Nunca hay que dejar de ser demasiado humano. Eso quiero dejarlo bien claro. No nos olvidemos que somos humanos. Las máquinas son inteligencia artificial, pero lo precioso del ser humano no puede coartarse. Y en este tema hay que protegerse, hay que cuidarlo y hay que aventurarse. Tenemos que ser más inteligentes que las propias máquinas que creemos. Sin lugar a dudas. Jorge, ¿algo más para el final? Bueno, señalar, primero que nada agradecer la invitación a poner un tema tan importante que es la transformación de los procesos productivos en los distintos ámbitos y también hacerle un llamado a los parlamentarios de la región a sentarse a conversar con los trabajadores, porque hoy en día tenemos parlamentarios de todos los sectores muy ausentes de las personas que los eligen y que ellos tienen que representar en el Parlamento para avanzar en distintas materias. El llamado es a sentarse a conversar con los trabajadores, hacer que las autoridades funcionen adecuadamente en el sentido de que hayan más mesas tripartitas donde se puedan conversar estos temas y que no tan solo el periodismo los traiga a la palestra, sino que las autoridades vayan un paso adelante para enfrentar las distintas situaciones que se están viniendo a través de la transformación de los procesos productivos u otras más dentro de la región, ya que tenemos una región con bastantes potenciales que tenemos que abordarlo de buena forma. Bueno, y en educación, sin duda la Universidad de la Frontera sí está dando un paso adelante. Hay un proyecto interesante, importante, que
próximamente ya vamos a tener algunas novedades frente a esos cambios en lo que significa la forma de educar y poner los temas que hagan que haya profesionales y gente dispuesta a estar en esta ciudad inteligente que se nos viene. Sí, y con respecto a eso, todas las carreras hoy día disponen de muchos selectivos que los alumnos que estudian Derecho, Ingeniería, en diferentes carreras pueden optar a conocimientos adicionales a su carrera que están disponibles para que justamente vayan perfeccionándose. No es fácil cambiar las mallas de una carrera cierto año tras año, pero sí se agregan electivos disponibles para que los alumnos vayan viendo los cambios que están cierto en el entorno y pudiendo obtener conocimiento que se tiene que dejar a disponibilidad a los alumnos. Y eso es algo que estamos haciendo fuerte en la UFRO. Tener conocimiento, conocimiento inteligente, sin olvidarnos que somos humanos, dice Rodrigo. Sí, no hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de eso. Claro. Quiero agradecer la gentileza de estar con nosotros en la Ciudad Inteligente. Quiero invitarlos para el próximo miércoles para un nuevo programa donde vamos a estar asumiendo otro tema importante y invitarlos para mañana jueves a Visión Nocturna, el programa político de la Universidad de la Frontera, de UFROvisión. Vamos a estar en un tema que no es menor, la elección de los gobernadores regionales. ¿Qué sabe de eso usted? Mañana conózcalo a contar de las 22 horas. Gracias por su compañía. Buenas noches.